Sabiduría del cielo. Con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Hoy es domingo, día del Señor. Hoy Él nos espera con los brazos abiertos para que en nuestras parroquias celebremos la Santa Misa presencial. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día, tomado de San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acaban de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras, y añadió: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigo de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice el Evangelio que acabamos de escuchar que los discípulos estaban llenos de miedo, pero Jesús se les presenta y les dice: no tengan miedo, la paz sea con ustedes. El miedo es una experiencia humana universal, tan antigua como el mundo, tan antigua como el hombre. Los mayores decían o solían repetir esta frase de que al miedo nadie le ha puesto calzones. Y en verdad que existen muchísimos miedos. Miedo a la noche, miedo a la oscuridad, miedo a la soledad, miedo a la enfermedad, miedo a la vejez, miedo a la muerte, miedo a una traición, miedo al desamor, miedo a una quiebra, etc. Son miedos humanos y explicables. Pero también hay miedos irracionales, hay miedos infundados. Por ejemplo, miedo a los extranjeros, miedo a las alturas, miedo a estar encerrado, miedos que ya tienen las caracterizaciones de fobias o patologías. Pues bien, en la Biblia aparece la palabra, o mejor la frase, no tengan miedo 365 veces. Como quien dice, una para cada día del año. Dios todos los días nos dice: no tengan miedo. Pero el miedo, ¿cuántas personas cambian por el miedo? ¿Cuántos muchachos terminan tomando alcohol para que no se burlen de ellos, por miedo a ser rechazados? ¿Cuántos terminan consumiendo droga para que no les digan que son distintos? Miedo a ser rechazados por un grupo en particular. ¿Cuántos jóvenes buenos dejan de ser buenos justamente porque tuvieron miedo de seguirlo siendo? Porque se burlaban de ellos, porque los despreciaban, porque se reían, porque los señalaban, porque los hacían sentir distintos. ¿Cuántas personas rectas dejan de ser rectas por miedo de ser señaladas, por miedo de ser rechazadas, por miedo de ser objeto de burla? ¿Cuántas personas cambian sus valores
cambian valores bonitos, valores bellos, valores luminosos y los cambian por el miedo de ser señalados, por el miedo de ser objeto de la burla, por el miedo de la difamación, por el miedo a la calumnia, por el miedo de la risa a los demás. ¿Cuántas personas cambian y no los obligaron? No los torturaron, no los amenazaron con un arma. Simplemente les hicieron sentir miedo en la piel, miedo en la sangre. Y uno por miedo cambia, y uno por miedo traiciona, y uno por miedo hace lo que no quería hacer, y uno por miedo niega al Señor. Es más, miren, les cuento algo. Más o menos a la altura de los 13, 14, 15, 16 años, la mayoría de los chicos pasan por una crisis en su relación con Dios. Entonces, cada vez van menos a la Eucaristía. Luego, pues sí, de vez en cuando, luego se hacen en las puertas del templo, luego detrás de las puertas y luego ya no vuelven. Son muy pocos los que a pesar de la edad siguen participando de la misa, rezando, creyendo en Dios. Y de esos jóvenes que se alejan de Dios, una gran cantidad se aleja de Dios por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo. Quieren ser iguales a los demás para que los demás no los rechacen, no los burlen, no los ignoren. Y por eso los adolescentes quieren encajar con los compañeros, con los amigos del barrio, de la urbanización, quieren encajar con los primos de su misma edad, quieren encajar con sus compañeritos del salón, quieren encajar con la chica que le gusta o con el muchacho que le cae bien. Y entonces, si los demás beben, ellos quieren beber. Si los demás llevan una vida desordenada, ellos también la quieren llevar. Si los demás se ponen un piercing, ellos también quieren ponerse un piercing. Si los demás se tatúan, ellos también quieren tatuarse. Si los demás no van a misa, ellos no van a misa. Si los demás dicen no creer en Dios, ellos dicen no creer en Dios. Si los demás se burlan y desprecian las cosas de Dios, ellos se burlan y desprecian las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque mientras más igual sean los demás, menos se notan. Y si menos se notan, menos se burlan, menos se ríen, menos los critican, menos los señalan. Pasan agachados por la vida porque no tienen el valor de ser ellos mismos, porque no tienen el valor de tener sus propios valores, sus propios principios. En síntesis, se dejaron vencer y ganar por el miedo y terminan cometiendo el pecado del apóstol Pedro, negando al Señor, diciendo que no lo conocen o que no creen en Él, sabiendo que son bautizados, sabiendo que se prepararon en catequesis, sabiendo que hicieron la primera comunión e incluso mucho la confirmación. Pero claro, por miedo a otros, por miedo a esta sociedad descreída, terminan rechazando al Señor. Pues bien, Jesús les dice en este evangelio a sus discípulos: tóquenme, miren que tengo carne y hueso, miren mis manos y mis pies, como queriéndoles decir: miren, soy el de la cruz, soy el crucificado que dio la vida, soy el crucificado que murió verdaderamente y soy el crucificado que resucitó verdaderamente, y por eso no deben tener miedo, porque el peor de los males, que era la muerte, ya ha sido vencida. Y si ha sido vencida la muerte, que es el peor de los males que aqueja al hombre, todos los demás males menores, todos los demás males como las enfermedades, las quiebras económicas, las decepciones amorosas, los fracasos, las calumnias, las injusticias, las amarguras, las preocupaciones, los problemas, etc. Todo eso será vencido, todo eso será superado. ¿Por qué? Porque el Señor resucitado está con nosotros. Miren, si me dicen: padre, ¿qué es lo que usted ve en mucha gente? Y sobre todo en nuestros amados jóvenes. Y yo le respondo: ¿sabe qué veo? Desesperanza, mucho miedo. Padre, yo no veo un futuro. Padre, no me veo casado. Padre, no me veo con hijos. Padre, no sé dónde ejercer mi carrera profesional. Padre, dónde tener un trabajo estable que no sea por contratación, sino que lo vinculen a uno. Padre, ¿qué tal cosa? Uno ve los miedos,
La desesperanza, el desánimo, no quiero luchar, me cansé de batallar por ese matrimonio, me cansé de luchar con este hijo adolescente, me cansé de bregar con esta relación, y Dios te dice: no te dejes vencer, no te arrodilles ante los problemas, no dejes de batallar, tienes mi ayuda, te basta mi gracia, no estás solo en la vida, apóyate en mí. El que en Dios espera, no desespera. Cristo resucitado es la gran esperanza del ser humano. Él ha vencido el mal, el sufrimiento y la muerte, y por eso Él es la gran esperanza en la vida del hombre. No se declaren por vencidos, hermanos, luchen, batallen, no se dejen vencer por la adversidad. El Señor ya nos dijo: ánimo, yo he vencido al mundo. Por tanto, ánimo, que en medio de los fracasos está Dios presente para darnos su fuerza, su ayuda, su mano salvadora y su fortaleza. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.